Bienvenidos al Museo de la Revolución, un espacio donde la historia cuenta una a través de las imágenes dedicadas de los movimientos olímpicos. Hoy nos invitamos a explorar las vías de los pueblos ciudadanos que forjaron la población desde el Peruano Zapata y Juan Felipe hasta los valientes soldados que formaron de ese museo. El primer punto que abordaremos en esta exploración del Monumento de la Revolución es desde la construcción. Este proyecto fue de Bernat, recibió muchas críticas en su momento por las dimensiones y su elevado costo. El Palacio Legislativo sería el más grande del mundo. La primera piedra fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el propio presidente Porfirio Díaz, pero su construcción fue suspendida por la falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias. La construcción de este palacio fue dirigida por el arquitecto y pintor Émile Bernat. Él fue un arquitecto y pintor, pasó su infancia y adolescencia en el puerto de El Havre. En 1863 se trasladó a París, donde trabajó en un taller de Charles Darwin en el proyecto de la Ópera de París. Aquí podemos observar algunas imágenes de por dentro del Monumento de la Revolución. Tiene el plafón del domo con el panel de los pasos perdidos. Boceto, este es el primer boceto del paso cubierto para coches. Esta fue una de las propuestas más innovadoras de Bernat. El boceto del interior de la Cámara de Diputados. El boceto del salón del pasos perdidos. El boceto del vestíbulo del acceso al salón de pasos perdidos de 1904 y la perspectiva de la gran escala 1903. En este lado del museo encontramos el proyecto liberal. La derrota en la guerra con Estados Unidos obligó a los grupos dirigentes a recapacitar sobre la realidad del país, su aislamiento, la pobreza de sus habitantes y la aridez del territorio. La urgencia por entender lo que provocó tal situación generó una reflexión inteligente y abrió un intenso debate sobre la realidad nacional. El historiador Francisco Zarco escribió en 1850: los indios no han gozado de derechos políticos, ellos son los que cultivan la tierra, abastecen de provisiones a las ciudades y su trabajo sirve para aumentar la fortuna de los propietarios. En esta parte del museo podemos encontrar el Partido Mexicano Liberal y el Plan de San Luis, que en 1908 Madero publicó la sucesión presidencial en 1910, donde proponía organizarse contra la dictadura. En abril de 1910 se fundó el partido que postuló para la presidencia. Tras unas elecciones fraudales, el gobierno encarceló a Madero. Esto huyó y escapó del país y promulgó el Plan de San Luis, en el que convocó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Por esta parte también podemos ver objetos de esa época. En el museo encontramos el Porfiriato. Acompáñenos. El ascenso de Porfirio Díaz fue difícil a pesar de su prestigio de héroe ganado en las armas. Quiso llegar a la presidencia enfrentando a Benito Juárez, fue derrotado en las elecciones y se pronunció el Plan de la Noria. Su levantamiento fue estéril porque unos meses después murió Juárez y Sebastián de Lerdo de Tejada. Asumió el poder cuando quiso reelegirse. Díaz se levantó con la bandera de la no reelección desde su exilio en Texas el 10 de enero de 1876. Aquí, en esta parte, podemos ver a Porfirio Díaz de 1871 a 1876. Y aquí Díaz integró en su gobierno notables personajes del Partido Liberal, como Vicente Riva, Palacio Militar, historiador y poeta, y el jurista Ignacio Lerdo Vallarta, el filósofo y educador Gabino Barreda y el ideológico periodista José María Mata. Por aquí podemos observar un mural que es de Antonio González Orozco de 1933, que es de Juárez, que es símbolo de la República contra la intervención francesa.
Aquí podemos encontrar un farol que era pues, de esos tiempos. Y aquí podemos encontrar un libro donde se encontraban donde se encuentran los primeros movimientos que hubo y podemos ver que está escrito México con J. Y aquí podemos observar a Benito Juárez, que fue el personaje central del periodo liberal, el dirigente de la reforma y de la defensa de la República frente a la invasión francesa. Por este lado también podemos ver sables que había en ese tiempo. De Ayutla a la Reforma. Los jóvenes liberales que entraban a la vida pública durante la guerra contra Estados Unidos o en el periodo posterior tomaron el poder tras la rebelión de Ayutla, que estalló en 1854 contra el último intento dictatorial de Antonio López de Santa Anna. México nunca ha tenido un equipo dirigente como el que tomó el poder en 1855, que redactó la Constitución Política Moderna y que fue promulgada el 5 de febrero de 1857. Esta imagen representa la batalla de Calpulalpan, que marcó el rumbo definitivo de la guerra de reforma. Aquí nos habla sobre Francisco Madero, presidente. Francisco Madero entró triunfalmente a la Ciudad de México el 6 de noviembre de 1911. Asumió la presidencia. El nuevo gobierno hizo cambios notables, ya que sobre todo en cuanto a las libertades ciudadanas. La presidenta fue libre de criticar al gobierno. Libremente se organizaban nuevos partidos políticos y los obreros pudieron formar parte de todos estos sindicatos. Pero también tuvo un enfrente rebeliones. En el sur, Emiliano Zapata con un ejército de campesinos se levantó contra el régimen de Díaz y continuó contra el gobierno maderista. De esta parte del museo se puede mostrar la traición de Huerta y la muerte de Madero. El 10 de febrero pensaron que todo había fracasado, los maderistas pensaron eso. Entonces, Madero había confiado en Victoriano Huerta, quien más adelante lo traicionaría mandando a sus tropas a matarlo. De este lado podemos observar a soldados irrumpiendo el Palacio Legislativo, acá la cárcel de Lecumberri, a donde acudió Bernardo Reyes para liberar a sus días en el primero de los días trágicos. Aquí civiles mirando el sitio donde fueron asesinados Madero y Pino Suárez. En esta parte del museo podemos ver uno de los otros planes, que es el Plan de Guadalupe y el constitucionalismo. El Plan de Guadalupe fue la guía política de la nueva revolución, bajo el cual se unificaron las fuerzas que condenaron el cuartelazo de Huerta y que permitió la afirmación del liderazgo de Carranza. Fue promulgado el 25 de marzo de 1913 en la hacienda de ese nombre en Coahuila. El Plan de Guadalupe fue negociado con los más importantes núcleos rebeldes del país, la mayoría de los cuales aceptaron a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. Por acá podemos encontrar un punto muy importante, que es la Constitución de 1917. Los constitucionalistas victoriosos convocaron un congreso constituyente para reformar la Constitución Liberal de 1957. El 1 de diciembre de 1916, Carranza entregó un proyecto restaurador de la Constitución Liberal, a la que se le añadió un poder ejecutivo fuerte. A este proyecto, un grupo de jóvenes diputados sumó derechos sociales que quedaron consagrados fundamentalmente en los artículos 27 y 123. Estamos a punto de acabar este interesante recorrido de la historia de la Revolución Mexicana. Aquí podemos encontrar el cardenismo y las jornadas presidenciales. En diciembre de 1933, el general Lázaro Cárdenas del Río fue designado candidato del Partido Nacional Revolucionario a la presidencia. Desde el principio de su campaña y mediante su programa de gobierno, el Plan Sexenal, Cárdenas mostró su vena revolucionaria, declarando que la crisis económica y política debía superarse, dando cumplimiento a lo plasmado en la Constitución de 1917. En el museo encontramos la parte de Obregón, ya casi llegando al final. Obregón
En sus primeros 3 años de gobierno de 1920 a 1923, Obregón mantuvo una paz que no se había vivido en los 20 años anteriores. El movimiento obrero vivió un buen momento, no solo por la presidencia de la Confederación Regional Obrera de México, aliada al gobierno, sino de otros sindicatos, lo que permitió hacer realidad las conquistas asentadas en la Constitución de 1917. En julio de 1923, Villa fue asesinado. El presidente Obregón prometió una investigación que nunca se hizo seriamente. El país volvió a vivir en la incertidumbre mientras se acercaba la sucesión presidencial. Aquí podemos ver como José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional, después fundó la Secretaría de Educación Pública. Y aquí se pueden ver a niños disfrazados. Álvaro Obregón muere y aquí está esta parte del cortejo fúnebre. La reelección y muerte de Obregón. Obregón planeaba volver a la presidencia. Calles abrió el camino legal y Obregón fue reelecto, pero fue asesinado por un católico radical el 17 de julio de 1928. El crimen está más relacionado con el conflicto religioso, pero los obregonistas quisieron ver en ello las manos de Calles. El PNR no tuvo inicio tranquilo. Fue el surgimiento de un candidato popular de gran autoridad moral. Vasconcelos, exsecretario de Educación, la campaña vasconcelista. En estas partes ya vemos el levantamiento cristero, donde esto es donde ya no querían separar la iglesia del Estado, y si se logró, o querían erradicar la religión. Aquí está Plutarco Elías Calles y aquí arriba en la silla presidencial. Aquí arriba está Obregón en el restaurante La Bombilla, donde fue asesinado por un religioso. Con guaraches, con faldas, y en ese tiempo fueron las que estaban con algunas con sombrero, en ese tiempo se necesitaba mucho traer un sombrero, y pues podemos ver que como todos hay pequeñas mujeres heroínas y hombres heroínas. Por hoy, amigos, gracias por acompañarnos en el video de la historia de la Revolución Mexicana. Espero les haya gustado. Muchísimo. Y visiten este museo, cobran 22 pesos. Si eres estudiante y si vas a ir al mirador son 180. Es que trae dinerito. Gracias por ver. Bye.